presenta wowmx.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y ¿qué creen? Hoy tenemos un programa de análisis, pero vamos a ver al final del programa si vamos a hacer un análisis místico o un análisis técnico. Y lo voy a decir por qué. Porque vamos a hablar de las 10 acciones que el gobierno está tratando de implementar frente al cambio climático. En este sentido, veremos al final de esto y nos daremos cuenta realmente si hicimos bien en invitar a este programa a Víctor Ramírez, que es doctor en ciencias, o tuvimos que haber mandado aquí traer a alguien que nos hablara de algo de ciencias ocultas o nos hablara de otro tipo de ciencia que no conocemos para ver si realmente tiene razón de ser estas medidas que va a tomar el gobierno. Víctor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues preocupado por lo que estoy viendo, por lo que entiende este gobierno como las acciones que va a hacer para el cambio climático, pero pues vamos a platicar de eso ahorita, ¿no? Claro que sí. Mira, voy a leer una parte de lo que es el señalamiento del artículo que narra desde la izquierda respecto de lo que se ha presentado en estas acciones del gobierno. Dice: decálogo del presidente AMLO contra el cambio climático que contempla 10 acciones concretas. Durante su participación en el foro de las principales economías sobre energía y acción climática, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un decálogo de acciones que la 4T implementa para combatir el cambio climático. Las acciones fueron las siguientes: modernización de 16 plantas hidroeléctricas a fin de incrementar la producción de energía limpia. Petróleos Mexicanos, Pemex, destinará $2,000 millones para reducir hasta en 98% las emisiones de gas metano en los procesos de exploración y producción en la industria petrolera. Más adelante dice que México se suma al compromiso de producir el 50% de vehículos de cero emisiones contaminantes para 2030. Se construirá un parque solar fotovoltaico en Puerto Peñasco, Sonora. 17 empresas de Estados Unidos invertirán en la nación para producir 1,854 megawatts de energía solar y eólica. Se crearán parques solares en la frontera de México con Estados Unidos, así como redes de transmisión que permitan exportar energía eléctrica a California y a otros estados del país del norte. Modernización de las 6 refinerías ubicadas en México, así como la adquisición de Deep Park y la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. Se construirán plantas coquizadoras en Tula, Hidalgo y Salina Cruz, Oaxaca, lo que permitirá transformar el combustible en gasolinas menos contaminantes. México lleva a cabo el programa de reforestación más importante del mundo con la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. La inversión anual es de $1,500 millones. Los árboles sembrados absorben casi 4 millones de toneladas de dióxido de carbono. México se compromete a producir en 2024 cuando menos el 35% de toda la energía que consumimos en el país de fuentes limpias y renovables. Bueno, esto puede ser verdaderamente importante si nada más lo vemos así y sobre todo si no tenemos idea de lo que se está hablando. Pero te pregunto, Víctor, ¿realmente existe una certeza de que esto vaya a servir de algo? Obviamente lo que pretende hacer el presidente sirve de algo, no te voy a decir que no sirve. Sin embargo, es bastante insuficiente. El número clave es que para cumplir nosotros con las metas legales, que son el 35% de la energía limpia en 2024, necesitamos que se instalen de aquí a 2024 unos 14,000 megawatts nuevos de capacidad de generación de energía limpia, entre eólico y solar. Lo que está prometiendo el presidente, si sumamos parque solar de Puerto Peñasco, los 17
las otras 17 empresas y las hidroeléctricas, estamos hablando solamente de un poco más de 3,000 megawatts. O sea, nos harían falta 10,800 megawatts de capacidad de generación solo para cumplir el objetivo de 2024. Pero la cosa se pone un poco más difícil. ¿Por qué? Porque nos dicen, en 2030 la mitad de los autos que se fabriquen en México van a ser eléctricos. Y dices, bueno, qué padre, pero la electricidad, ¿con qué la vas a generar? Si no incrementas la capacidad de generación lo suficiente, no vas a tener cómo alimentarlos. Pero supongamos que lo que haces es usar las plantas que tienes ahorita, entonces vas a tener autos eléctricos, cero emisiones, pero alimentadas por termoeléctricas de combustóleo. Entonces, pues es algo, digamos, que podría ser un poco inútil esto que se está planteando. Y desde el punto de vista ya no necesariamente ambiental, sino desde el punto de vista del consumo, a mí me preocupa algo muy importante. La reforma de 2014 dejó unos mecanismos que conocemos todo el mundo como las subastas de energía eléctrica, y estas subastas de energía eléctrica lo que hicieron fue que llegaban cualquier generador, ofrecía su energía, y quien la ofreciera más barata, la energía renovable o la energía limpia, era quien ganaba los contratos. Entonces así nos aseguramos que los proyectos más baratos eran los que se hacían y los que entregaban energía al costo más bajo que existe, y eso permitió que México rompiera en 2016 y 2017 los récords de costo de energía eléctrico más bajo del mundo en esos 2 años consecutivos. Ahora el presidente nos dice que se arregló con 17 empresas, que ya tiene un acuerdo con ellos para poner parques por 1,800 megawatts. La pregunta es, ¿por qué no fue público eso? 2, ¿cuánto nos va a costar? 3, ¿dónde va a ser? ¿Y cuál va a ser en realidad, o terminará siendo tan caro como los proyectos que está ahorita desarrollando CFE de ciclos combinados? Y esas son las grandes preguntas. ¿Y por qué se negocian en lo oscurito teniendo mecanismos como las subastas que nos permiten tener energía a costos muchísimo más bajos? Para mí es muy loable el punto de los 2,000 millones de dólares para invertir en Pemex, para dejar de emitir metano. Esa me parece loable. Sin embargo, recordemos que hace una semana tuvimos el escándalo de que Pemex liberó una cantidad muy, muy importante de metano en la atmósfera, y que en los últimos 2 años también algunas organizaciones internacionales han denunciado que hay una serie de emisiones de metano en la zona de Campeche sobre todo, y en la zona de lo que ahora es Dos Bocas, pero en toda esta zona de proceso, en el que se estaba liberando metano que México o Pemex no estaba reportando. Entonces, ojalá, creo que esta es una buena noticia, y se hace bien, creo que es la parte loable. El resto, la verdad es que son medidas que me parecen sumamente insuficientes, fuera de contexto, y preocupantes desde el punto de vista también del consumidor, insisto, porque no tenemos garantía de que hayan sido los mejores acuerdos, ¿no? De acuerdo, a ver, vamos a empezar en este sentido por partes. En primer lugar, cuando habla de que ha conseguido contratar con empresas, ¿suponemos que son nacionales o extranjeras? No, son norteamericanas. Lo dijo, la realidad es algo interesante porque las empresas que más han invertido en materia de energías renovables en México no son norteamericanas. Hay algún parque ahí de Yenova en Mexicali, que además está hecho para exportar energía hacia Estados Unidos. Pero estaba Atlas, que ya ha vendido sus parques, pero en realidad la gran mayoría de las empresas que han invertido en materia de energías renovables en México, no digo que no hayan norteamericanas, pero la gran mayoría son europeas, son italianas, españolas, francesas, y había alguna empresa que era muy exitosa en México, que era de capital mexicano, que ahora es de propiedad china, pero sí llama la atención que sean empresas norteamericanas. Y hay un punto que se me olvidaba de estos que hay que analizar, y hay que verlo con mucho cuidado. Habla de que van a instalar capacidad de generación en México para exportar a California, pero esa parte a mí me llama mucho la atención porque Baja California tiene un problema severo de apagones por falta de energía eléctrica. Recordemos que hace 2 años allá andaba el gobierno del estado pidiéndole a los empresarios que apagaran máquinas a cierta hora para que no faltara el agua en la ciudad de Tijuana. Entonces,
¿por qué si tú reconoces que tienes potencial de generación de energía limpia en Baja California Sur, ¿por qué le vas a vender esa energía a California y no mejor o permites que se hagan las inversiones para que eso se invierta y beneficie al sistema eléctrico mexicano, no al californiano? Esto es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? A ver, yo justamente estás señalando que son americanas las empresas, pero aquí ya tengo también otra inquietud. Si estamos viendo todo el problema que ha habido en cuanto a inversión en energías en México, la forma en que está procediendo el gobierno mexicano frente a este tipo de inversión, ¿realmente crees que se vaya, o sea, cuál sería de alguna manera el aliciente para que empresas realmente trataran de contratar con México en un tema que es sumamente complicado, energía eléctrica? ¿Que vendieran de más? ¿Que vendieran un máximo precio? ¿O cuál sería su incentivo, perdón? Yo creo que más que hablar de incentivos, porque incentivos hay un potencial enorme en México y creo que ese potencial, uno, hay un potencial enorme en México y dos, los costos, por ejemplo, de generación de CFE son tan altos que casi cualquier proyecto que pongas en México, en Estados Unidos, en México con los parámetros de Estados Unidos es muy, muy competitivo, ¿no? Entonces eso tienes ese beneficio. El problema para mí es que el gobierno mexicano ha sido experto en demostrar que es muy capaz de no cumplir con su palabra. Entonces, yo como inversionista lo pensaría 25 veces antes de invertir, al menos en lo que resta del sexenio, ¿no? No hay certeza jurídica y voy a dar un ejemplo muy, muy claro. Hay alrededor de 2,000 megawatts de capacidad de generación eólica y solar terminada de construir, lista para entrar en operación y que este gobierno ha bloqueado. El compromiso que presenta hoy el presidente de estos 1,800 megawatts nuevos de capacidad de generación con los 17 parques, que son 1,854, es menor lo que el punto 6 de lo que, perdón, 5 de lo que propone, es menor de lo que ya está instalado, listo para generar y que el gobierno federal no le ha permitido entrar en operación. Y esta parte, pues, ¿para qué prometes algo más chico que lo que ya puedes echar a andar mañana, no? De acuerdo. Ahora, otra de las cosas. Tú hablabas de exportar energía y tienes razón en cuanto a los problemas que se tienen. Pero este tipo de decisiones realmente no las toma propiamente el presidente, sino le informan al presidente. En este sentido, reitero, ¿quién crees que esté mal aconsejando al presidente? Porque antes de hablar, digo, sabemos que tiene ocurrencias, pero antes de hablar debería de tener realmente la base técnica. ¿De dónde crees que haya salido esta base técnica para decir que teníamos esa capacidad? A ver, creo que aquí hay algo muy importante. México tiene el potencial para generar energía eléctrica con fuentes eólica y solar y exportarla a Estados Unidos. Sin lugar a dudas la tenemos. Sin embargo, la decisión de hacer ese tipo de inversiones es netamente de las empresas. Si hay empresas interesadas, pues qué interesante y qué padre. Tendrá que hacer la Comisión Reguladora de Energía, otorgar el permiso, otorgarlo para fines de exportación, que es algo además bastante normal. Hay permisos de exportación y de importación de energía eléctrica previstos en la ley, existen, no pasa nada. Sin embargo, para mí la parte más curiosa es, si reconoces que tienes ese potencial, ¿por qué no lo usas en México? ¿Por qué no lo usas para bajar los costos de energía a los mexicanos, para interconectarlo con tu red, sino para vender a Estados Unidos? O sea, yo no entiendo ahí, al menos que sea un asunto solamente de aprovechar las condiciones en México para venderle a Estados Unidos y hacer negocio, y que hará negocio quien lo haga, pero ahí creo que México podría intentar más bien integrar esa capacidad de generación a su propia red, reforzar la línea de transmisión, pero para que se aproveche en México, no necesariamente en Estados Unidos. Algo interesante aquí es que parece ser que esta es una manzana envenenada para que el presidente Biden diga, gracias México por aportarme energía, pero pues si el presidente dice que ya no quiere exportar petróleo crudo, no sé por qué quiere exportar energía solar. Qué bueno que lo hagan, pero creo que podríamos utilizar todo eso para aprovecharlo en México y cumplir con las obligaciones, porque con lo que hay ahorita no hay forma de cumplir con las obligaciones que México adquirió, ¿no? Ahora, otra de las cosas que me llama la atención,
Y para también trabajar en una exportación, una generación de energía, tendrías que tener toda la infraestructura en México para generarla. ¿La tenemos? No, no, no. Obviamente de lo que están hablando es de crear nuevos parques, de invertir para construir nuevos parques y también líneas de transmisión. No es nuevo el parque, te decía yo hace un rato, el parque eólico de Mexicali, en el que se paró el presidente y que dijo que arruinaban el paisaje los ventiladores eólicos. Ese parque eólico está en Mexicali, sin embargo, no alimenta la red mexicana, sino que alimenta por la vía de Caléxico. Entonces, ya se hace, se puede hacer, se pueden reforzar líneas, pero yo quiero insistir en para qué refuerza líneas para exportar, aprovéchalo en México, abónale a tu soberanía energética, que creo que la verdadera soberanía energética es usar los recursos que tenemos acá para no depender de Estados Unidos, y la soberanía energética en electricidad se puede hacer con renovables en lugar de tener que exportar, que tampoco me opongo que se exporte, ¿no? Sí, justamente te lo decía, pero hoy por hoy, dadas las condiciones, no tenemos una infraestructura adecuada. No, en este momento no, habría que reforzar transmisión y obviamente generación, construir. Perfecto. Con las acciones que está hablando en cuanto a refinerías, ¿podría aliviarse esto? El asunto de refinerías es bastante aparte. Si se puede arreglar. La realidad es que si yo fuera director de Pemex, estaría buscando cómo vender las refinerías y a ver si tiene más costo el fierro viejo que la propia refinería. Recordemos que el Sistema Nacional de Refinación tiene un rato perdiendo dinero, entonces no sé si que sea más caro, si el valor de la refinería como tal o su valor como materia prima, ¿no? Que va a meter 2 coquizadoras. Qué bueno que retome el proyecto que se canceló del sexenio pasado. Ya estaba en construcción la coquizadora de Tula. Qué bueno que se van a hacer las coquizadoras. También puede ser una buena noticia. El problema es cuándo la van a terminar, y si hay los recursos, porque pues hasta ahora esos proyectos no han caminado, ¿no? O sea, no. Y te pregunto, tú, hoy por hoy, ¿ves algún tipo de solución en la adquisición de Deer Park? Lo único que funcionó Deer Park fue para asegurarse que tienes capacidad de refinación del crudo mexicano, de la mezcla mexicana de exportación. Es la única razón. La otra, Deer Park tenía 2 años perdiendo, sigue perdiendo. No nos costó los $600 millones que hablaron, o 500, sino que nos costó más de 1.900 millones de dólares, creo, entre la deuda y el costo de los activos. Entonces, probablemente sea la menos mala de las decisiones que se ha hecho, lo cual no significa que sea bueno. Ok, entonces ahora, como empresas, ¿cómo está funcionando Pemex y CFE? Yo creo que, bueno, perdón que lo use con términos tan coloquiales, pero si tú tienes una empresa que se dedica a vender tortas y haces jugos y puedes comprar los jugos, siempre vas a ver qué te sale mejor, si hacerlo todo tú o algunas cosas, por ejemplo, si las servilletas las compras en lugar de hacerlas, muy probablemente salgan más baratas. El problema es que la visión de negocios de este gobierno ha sido todo lo puede hacer Pemex y todo lo va a hacer Pemex, aunque pierda dinero. Entonces, lo que ha terminado haciendo esto es que México o Pemex siga perdiendo dinero. Le quieres apostar a la refinación cuando Pemex tiene un rato perdiendo en refinación, y no solamente perdiendo, sino que Ombudsman Energía lo demostró: mientras más refinas, más pierdes. Entonces, echar al 100% es perder más dinero todavía, mientras que no se está teniendo el éxito en la recuperación de campos, en la recuperación de la producción. Hubo una pequeña recuperación hace unos meses, pero ha sido muy poca, y en realidad no se está prestando atención. Y hay un modelo mejor, que es: no necesariamente lo tiene que hacer Pemex, lo puede hacer alguna empresa privada, llevar el riesgo y dejarle ganancias al Estado mexicano en lugar de lo que hace Pemex ahora, que ahora Pemex aporta a la hacienda pública por cada barril extraído mucho menos dinero que lo que hace un privado, ¿no? Ok, ahora nuevamente, ¿qué pasa con CFE?
CFE, este es un punto muy interesante y es que lo que han hecho es intentar expandir el negocio donde CFE tiene pérdidas. CFE, a partir de la reforma de 2014, cambia totalmente, se divide en los diferentes sectores el negocio, es algo completamente normal en cualquier lugar del mundo, y empezó a tener ganancias, sí, ganancias en 2017, 2018, 2016 incluso, y a partir de que este gobierno se encarga completamente de la administración de Pemex un año, 2019, tiene pérdidas, y las pérdidas van, como dicen musicalmente, increciendo. Entonces, mantenemos las pérdidas, tenemos más ventas, pero perdemos más, y no le apostamos a lo que es un negocio garantizado de CFE, que es transmisión y distribución, sino que le están pegando a los sectores le están apostando, perdón, a los sectores de la empresa que pierden dinero. Básicamente es generación, y la generación privada le permite ahorrar dinero a CFE, y en lugar de meter más generación privada que le ahorre dinero a CFE, están apostándole a que sigan generando las mismas centrales que le cuesta más a CFE hacerlas trabajar que lo que puede cobrar por la energía que estas generan, ¿no? Pero, perdón, ahorita hablas de inversión privada. ¿Realmente crees que haya en este momento gente que, dada la actuación que ha tenido el gobierno, invierta en ella? Hay muchísima desconfianza, yo creo que sería muy, muy difícil. La mayoría de las empresas del sector creo que están haciendo planes a futuro, yo no veo a alguien ahorita dispuesto. Pero, por ejemplo, a mí algo interesante es que la industria, por ejemplo, sí estaría dispuesta, la industria no energética, sí estaría dispuesta a meterse en modelos de negocio que le aseguren tener energía renovable en el mediano plazo para satisfacer sus obligaciones. Hay muchas empresas alemanas que ya tienen que tener el 100% de su energía renovable a finales del año siguiente. Entonces, estas empresas están ahorita en un dilema, en un problema, porque el modelo, como se está aplicando actualmente, no te garantiza tener energía 100% renovable, y pues tienen que garantizarlo para poder seguir operando, para cumplir con sus obligaciones. Estas empresas, creo que si se abriera la puerta, si se cumpliera con la ley, estarían dispuestas a hacer ciertas inversiones para garantizar que su energía proveniera de fuentes limpias, para satisfacerse ellas mismas, no necesariamente le estoy hablando de las grandes empresas generadoras de energía eléctrica, ¿no? ¿Dónde crees que haya más dinero ahorita? ¿En la generación de energía o en el pago de los daños y perjuicios que se le causen a las empresas que invirtieron en México y que no están operando, ni operarán? Perdón, me perdí un poco en la pregunta. Sí, ¿dónde crees que haya más dinero en este momento? ¿En lo que es generación de energía y su venta, su comercialización? ¿O en las indemnizaciones que se van a pagar porque no se han cumplido la ley en el caso de generación de energía con las personas y las empresas que han invertido? Es una gran pregunta. Lo que sucede es que recordemos que las indemnizaciones no son por el valor de los activos, sino que las indemnizaciones se hacen de acuerdo a los ingresos esperados en los siguientes años. Los daños. Considerando eso, obviamente es... Exacto. Lo voy a explicar en otra palabra, porque hay mucha gente que siempre me dice que eso es injusto. No. Cuando tú instalas una central de generación, no solamente son los fierros y el valor de los fierros lo que vale, sino que contratas gente para que lo instale, pagas renta de terrenos, en algunos casos, en la gran mayoría, solicitas un crédito y el crédito significa intereses. Entonces, si a ti te pagan solamente los fierros, vas a recuperar una pequeña parte de la inversión. Te tienen que pagar a ti los ingresos esperados, porque es la única forma en la que se garantiza que le vas a pagar a tus proveedores, todo lo que hay alrededor del parque. Entonces, el monto de indemnizaciones que se tendrían que pagar si todo lo que está ahorita parado fuera a juicio es mucho mayor que lo que se está generando ahorita. Eso no me queda duda. Claro, entonces, por lo pronto, pues realmente va a haber un cisma fuerte en lo que son las finanzas de cualquier país, ¿no? Y más en México. El otro punto que se presume, sembrando vida. Primero, ¿realmente se siembra vida? ¿Ha respondido medianamente a mejorar el ambiente? Pues la realidad es que hay diferentes ONGs que han demostrado que no hay nada
que en realidad está en algunas zonas, por ejemplo en la península de Yucatán, sobre todo en Quintana Roo, está incrementando la deforestación más que lo que está beneficiando. Es un gran punto y lamentablemente pues no, Sembrando Vida no está haciendo eso. Y hay que explicarlo, es un programa hecho con una visión social de generar empleo, no necesariamente es un programa ambiental, y eso es importante decirlo. No fue diseñado para satisfacer las necesidades de reforestación del país, sino que fue diseñado para darle empleo a gente que en teoría puede dedicarse a eso, pero pues ha deforestado en algunos casos, la gente corta o desplaza los ecosistemas para sembrar lo que les encarga, ¿no? Cuando se habla de que se ha exportado este programa, ¿crees que alguno de los países que han recibido este programa les haya favorecido en algo? No en el aspecto social, me refiero en el aspecto ambiental. Porque al final solo es un mundo, independientemente de los países que puedas llegar a considerar. Híjole, quisiera tocar un tema de lo que sucedió, por ejemplo, en El Salvador, que fue algo súper curioso. Se hizo un pequeño escándalo ahí con algunos periodistas mexicanos que hicieron ver que el día que el presidente fue a ofrecer $60 millones para exportar el programa Sembrando Vida a El Salvador, el presidente de El Salvador anunció la compra de $60 millones en bitcoins. Entonces, sí, claro. no estoy seguro, porque además como que han dado el dinero con la idea de usa mi programa, pero sin reglas de operación. Entonces, la verdad es que dudo que este programa esté teniendo algún éxito. Si en México no lo ha tenido, que medio tiene reglas de operación, allá dudo mucho que esté teniendo éxito. Ahora, en cuanto a los precios, se habla mucho de que el presidente ha dicho que la gasolina y la luz no aumentarán. Tal pareciera que va a ser más por parte de subsidios o por parte de algún tipo de aportación que se dé o descuento que por realmente porque la economía la tengamos en forma estable. Esto es algo importante. Los ingresos petroleros se han utilizado para mantener el costo de la gasolina bajo, artificialmente bajo. Esta medida para mucha gente podría ser algo bueno, sin embargo en realidad es un subsidio. En México es brutalmente regresivo. ¿Por qué? Porque se subsidia más a quien más tiene, en lugar de que pudieras hacer algún subsidio muy específico, por ejemplo, sobre el diésel para evitar que el costo de los alimentos o de muchos productos subieran. La industria lo que usa es diésel, no gasolina. Entonces, pues se está volviendo un subsidio enorme, regresivo, y lo que se podría hacer con la cantidad de dinero que está metiendo el gobierno diésel, yo lo he estado queriendo calcular, perdón por el golpe de energía, el debate va a sacar el cálculo en unos días, de para qué alcanzaría todo lo que están usando para mantener artificialmente bajo el precio de las gasolinas, ¿no? Ok, y nuevamente me voy a la pregunta que al principio de alguna manera planteaba. Estas medidas, ¿qué tan lejos se van a quedar de las metas y de los compromisos que tiene México? Yo creo que estas medidas obviamente no alcanzan para cumplir la meta 2024, y aquí permíteme hacer una anotación de algo que sucedió y que fue muy raro. El último día de mayo se publicó el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional, y la figura 7.17 te decía cómo México no iba a cumplir con sus metas de energía limpia de aquí a 2035. Y hace 3 días me volví a meter al link a ver el programa, y la versión que está en el programa ahora eliminó esa gráfica justo unos días antes de que el presidente de la República se comprometa en un foro internacional a cumplir con la meta 2024. La realidad es que Secretaría de Energía sabe que el bloqueo que han hecho a la inversión privada en energías renovables hace que no cumplamos con la meta, y pues para no contradecir al presidente, eliminaron esta gráfica del texto original del programa del programa de desarrollo del sector eléctrico nacional, perdón. Y pues es obvio que no se va a cumplir con las obligaciones que tiene México, es un hecho, y por eso nos vienen a contar el cuento de algunas inversiones que pues bienvenidas, pero no son ni siquiera la tercera parte de lo que el país necesita para cumplir con sus obligaciones. Y hay otro punto muy importante. A partir de que tienes un proyecto de generación o un permiso de generación, para que puedas tú poner un clavo de un proyecto, te tardas por lo menos 2 años entre permisos de interconexión de SENACE, estudios de impacto ambiental, estudios de impacto social. O sea, si el día de mañana le dieran permiso a estos privados,
estaríamos hablando de que en 2024 empezarían a construir los parques. Si se tardan por lo menos un año, estaríamos hablando de que en 2025 estarían empezando a operar estos parques de los que habla el presidente, y obviamente ya habríamos incumplido, o esa energía ya no se va a agregar en 2024 y no nos va a ayudar a cumplir con la meta de 2024. Digo, obviamente no se podría aplicar los permisos de la madre tierra, ¿no? Probablemente, digo, lo que han hecho con el Tren Maya, que es echarlo a andar sin o empezar a construir sin impacto ambiental, pero pues también estaría, no estoy seguro de que las empresas norteamericanas estén dispuestas a hacer esto, porque las empresas están obligados a un asunto de compliance, de cumplimiento ético, y pues no estoy seguro de que ellos puedan empezar a construir, o que sus consejos de administración les permitan empezar a construir si ni siquiera tienen permisos ambientales, que pues además son parte, además de lo que rige el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y justo para allá iba. ¿Cómo te ha parecido las respuestas que han dado el gobierno mexicano de las quejas que se han presentado, que ha presentado Estados Unidos y sus inversionistas? A ver, el Tratado de Libre Comercio se ha violado constantemente por la reforma de la industria eléctrica, obviamente el intento de reforma constitucional, todos los acuerdos que han habido previamente, se ha estado violando constantemente, y me parece muy curioso que John Kerry viene el lunes y el miércoles hacen público un documento de Secretaría de Energía que es de nuevo violatorio del Tratado de Libre Comercio. Creo que está retando constantemente el Estado mexicano a sus contrapartes, y pues es un problema severo. México no está cumpliendo con el Tratado de Libre Comercio, y en cualquier momento el gobierno norteamericano nos podría poner aranceles y no tendríamos ni cómo defendernos, ¿no? En ese sentido te pregunto, ¿hacia dónde crees que lleguen cómo van las medidas? ¿En dónde crees que paren estas? ¿En que pague México? Yo espero que antes de que México se vea obligado a pagar, cambie el gobierno y llegue alguien con un poquito más de sensatez y pare lo que está sucediendo en este momento en el país. Ahora, también algo que me llama mucho la atención. Perdóname que te lo diga, si estamos viendo tantas deficiencias en documentos, en el dicho del presidente, ¿quién prepara toda esta información que de plano no le está dando la película? O la otra, están tratando de tergiversar la información. No, yo creo que primero, o sea, sí hay en la forma hay una serie de descuidos, entonces no sé quién habrá pasado la tarjeta al presidente, porque sí hay muchos descuidos, confusiones entre energía y capacidad instalada, por ejemplo. Sí hay alguno, pero eso me parece pecata minuta. Creo que, deberían de hacerse bien las cosas, pero no sucede así. La otra parte es que el presidente le está hablando de nuevo a su feligresía y está intentando que sus adeptos, sus seguidores, digan, ya ven que sí está haciendo algo con el cambio climático, cuando la realidad es totalmente opuesta. Se está anunciando cosas que ya sabíamos, para empezar, y que pues no ayudan y no van a ser útiles para cumplir las obligaciones. Sí, o sea, sí son útiles, perdón, pero son totalmente insuficientes, ¿no? Y en cuanto a energías limpias, ¿México realmente está haciendo algo importante? No, absolutamente no. El Estado mexicano no solamente no está haciendo, sino que no está dejando hacer. Esa es la parte más importante. ¿Por qué? Porque México tiene un potencial enorme. Hay inversiones, te decía hace un rato, hay más de 2,000 megawatts de capacidad de generación entre eólico y solar parados, listos para entrar en operación y parados desde hace meses. Y pues el gobierno los está obstruyendo. Y eso, pues, 2 más 2 son 4. Lo que está haciendo es que no se está aprovechando el potencial. Estamos pues perdiendo, ¿no? Y además, por ejemplo, los parques solares ahí tienen daños importantes por no estar generando y estar expuestos a la radiación. Entonces sí, México está perdiendo y no estamos haciendo, al menos el Estado mexicano no está haciendo lo que debería para cumplir con sus obligaciones en materia de energía limpia. Y quitando Estados Unidos y Canadá, con el cual tenemos un TEMEC, un Tratado México, Estados Unidos y Canadá, válgase, viendo a todos los demás países, ¿cómo crees que están viendo el resto del mundo a México en esta materia?
Yo creo que exactamente igual o peor. Lo que te decía hace un rato es que sí hay inversiones de Estados Unidos, de empresas norteamericanas en México, pero quienes más han invertido son italianos, franceses y españoles. Hay, son los más fuertes en México. Y pues obviamente la Unión Europea está preocupada porque, por ejemplo, hay dinero de fondos de pensiones de italianos, por ejemplo, que se está usando para financiar proyectos y que pues, si no se está dejando generar a estas empresas, a estos parques, pues se está generando un daño, no solamente a la empresa, sino a los propietarios de los fondos de inversión, a los trabajadores retirados, que pues están siendo afectados porque la inversión que ellos tienen no está generando los rendimientos adecuados, ¿no? O no tienen los retornos de inversión de ese capital. Víctor, tú has asesorado a personas, a servidores públicos en el Senado, entre otras cosas. ¿Qué tan difícil realmente es meterte a la cabeza y generar una conciencia del servidor público de cara a la responsabilidad que se tiene frente a los mexicanos? Yo afortunadamente siempre he estado con gente que me escucha, que recurre a mí para escucharme y para intentar entender las cosas y todo así que desde ese punto de vista he tenido apertura y agradezco a quien me ha dado el gusto de trabajar con esas personas y hacer las cosas bien. Tuve la oportunidad de debatir durante las semanas tanto de ley de industria eléctrica como de la reforma eléctrica constitucional que pretendía el presidente y yo sí lo que veo de la gente que es del grupo del presidente es que traían una novela que les contaron, no sé si en CFE, no sé si en CENER, no sé si en la propia presidencia, y que era ajena a la realidad y que no se movían de ahí, aunque les demostraras que sus números eran, sus números o su versión de la historia era incorrecta, vivían en el mito. Entonces, pues es un asunto de qué tanto están dispuestos a entender o qué tanto los mandan a obedecer y lastimosamente muchos políticos en este país los mandan a obedecer más que a entender y intentar hacer las cosas como la conciencia les dicta, ¿no? Oye, pero dentro de todas estas mesas, hablaron a favor y en contra. De alguna manera, los que hablaban a favor de esta reforma, ¿realmente había alguien que tuviera conocimiento real con el cual debatir? Digo, que tuviera conocimiento real, sí, que los argumentos que estuvieran exponiendo ahí fueran verdaderos, no, la realidad es que había una tergiversación de la historia muy, muy importante. Y tan solo quisiera decirte un dato que a mí me llama mucho la atención. Un vicecoordinador de los diputados del Verde hizo la misma pregunta 8 veces, si la memoria no me falla, y las 8 veces se las respondieron exactamente igual. Su dato es incorrecto, las cosas son así, funcionan así. Y la siguiente vez que aparecía el diputado volvía a hacer exactamente la misma pregunta. O sea, ni siquiera sus asesores eran capaces de hacerle otra pregunta falaz para que pudiera responder, sino que hizo la misma pregunta 8 veces a pesar de que ya le habían explicado que las cosas no eran como las imaginaba él, ¿no? Ok. Víctor, un favor, para la gente que nos está viendo, vamos a tener el desarrollo de un Twitter que hiciste muy interesante sobre estas medidas y la manera como vas desglosando uno por uno para invitarlos a que lo vean. Pero te pido un favor, danos tus redes sociales para que la gente pueda seguirte y lo más importante, pueda estar informada, ¿no? Perdón, que si Si nos puedes dar tus redes sociales para que la gente te siga, Perdón. Víctor. Adelante. Bueno, la red que más uso es Twitter. Me pueden encontrar como @VicFC7, Vic de Víctor, FC7. Y últimamente he estado metiéndome un poco en la red TikTok. Estoy como VicFC782. Creo que TikTok es una forma en video necesaria y muy, muy ágil para explicar. Y a los chavos les gusta. Excelente. Otra de las cosas, Víctor, ahora con el conocimiento que tienes y todo, ¿con quiénes estás participando? Y sobre todo, comenta también de la participación que tienes en medios electrónicos y en televisión, por favor.
Bueno, todos los lunes estoy en el Heraldo de México Televisión a las 8:30 de la noche con una sección, perdón, 7:30 de la tarde, con una sección que se llama Palitos y Bolitas. Bueno, un programa que se llama Palitos y Bolitas y yo participo ahí, me entrevistan todos los lunes para hablar de asuntos energéticos. Participo, soy aparte socio del portal Energía Debate, en el cual escribo todos los días jueves, y los lunes, cada 2 semanas, escribo en el Heraldo de Puebla. Soy poblano de origen y me han dado el gusto de tener un espacio ahí. Y pues yo además colaboro con Plataforma México Clima y Energía como vocero y tengo una empresa de consultoría que se llama Perceptia 21 Energía. Excelente, y además tengo la fortuna de que Víctor es gran amigo de este medio, de wowmx.tv. Vic, otra de las preguntas que te haría, por el tiempo ya tendré que ser muy breve, voy a hacer 2 preguntas. ¿El horario de verano beneficia o no a México? A ver, el horario de verano beneficia a México, sí. Sin embargo, el cambio tecnológico ha hecho que el beneficio sea cada vez menor. ¿A qué me refiero? El horario de verano está planteado para un asunto de luminosidad. Entonces, lo que buscaba era que hubiera más luz a la hora, por la tarde, que entonces nuestras actividades diurnas ocupáramos más luz y entonces bajara un poco la demanda de energía eléctrica por iluminación en las tardes, noches. La realidad es que ahora la incorporación de lámparas LED lo que hace es que o de focos ahorradores, que la demanda de energía eléctrica por iluminación sea de una 10ª parte o tal vez menos de lo que es en total la demanda de energía eléctrica o de lo que era hace 20 años. Entonces, sí hay un beneficio, sin embargo, el beneficio es cada vez más chico y habrá que hacer, yo creo que es necesario hacer un buen estudio costo-beneficio porque entiendo que ha generado también problemas en la salud. Entonces, también la salud genera, o los problemas de la salud generan costos económicos y habrá que valorar si la diferencia de costos actual sí compensa los costos en salud, o si ya los costos en salud son mayores, no aporta algo el horario de verano y entonces ya vale la pena dejarlo a un lado, ¿no? Ok, la otra pregunta, ¿tú crees que en algún futuro mediato llegue a ser CFE y Pemex viables tanto técnica como económicamente? Yo creo que sí pueden ser. Lo que se tiene que hacer es revisar el modelo de negocio, revisar qué sirve y no sirve. Hace un rato hablaba yo de una tortería y me encanta usar ese ejemplo porque todo el mundo lo entiende. Si tú resulta que tienes una tortería y en la tortería pierdes dinero con hacer el refresco, pues, o con hacer los jugos, pues a lo mejor te conviene más comprar y vender el jugo, ¿no? O si de repente resulta que vendes algo que te genera pérdidas, pues cualquier persona lo cerraría. Lo mismo debería de hacer Pemex y CFE, revisar dónde es negocio, dónde no es negocio sus actividades y entonces desplazar lo que no le deja ganancias, lo que le deja pérdidas y apostarle a una empresa, a una industria del futuro. Mucha gente me dice, es que CFE no puede ser exitosa y le digo, perdón, pero sí puede ser exitosa incluso en generación y veamos, por ejemplo, a Enel Green Power o a Enel, la empresa que es como la CFE pero de Italia, que decidió que quiere ser una empresa volcada hacia la transición energética y es una de las empresas más exitosas a nivel global, mientras que CFE lo que está haciendo es, en lugar de volcarse a la revolución tecnológica, es mantener en operación lo que ya tenemos ahí, porque dicen que como ya lo tenemos es más barato, cosa que no necesariamente es cierta, y pues no está volcado a la transición energética, a la transición tecnológica, y pues está generándole pérdidas al Estado mexicano, que son pérdidas que finalmente pagamos tú y yo. ¿Se puede? Sí. Lo que tenemos que hacer es revisar qué nos conviene del modelo de negocios y lo que no nos conviene, pues dejarlo atrás, ¿no? Excelente. Finalmente, Víctor, yo sé que tú ya has venido aquí y todo, pero me gustaría hacértelo a ti en específico. En tus propias palabras, ¿quién eres, Víctor? ¿Quién soy? Soy un biólogo molecular que ahora vive en el mundo de la energía. Soy un apasionado por mi país, un apasionado por el bienestar de mi país, soy un liberal declarado en todos los aspectos. Hay gente que dice que soy de derecha, pero soy más bien liberal.
y alguien que quiera su país y que quiera lo mejor para su país, pero que además estoy convencido de que vivimos en un país de muchos mitos y que es necesario derribar esos mitos para construir el México moderno que necesitamos. Perfecto. Al principio de este programa dije que no sabíamos si el que dijera que sí eran viables las 10 medidas que tomó el gobierno, era necesario traer un doctor en ciencias o bien traer un doctor en ciencias místicas. Te pregunto realmente, nada más sí o no, ¿se cumplirá algún tipo de meta con estas medidas que se ha anunciado el gobierno? No creo que se vaya a cumplir ni de cerca con las metas que tiene el país, con las obligaciones del país, y eso lo vamos a terminar pagando los mexicanos en salud, e incluso en inversiones, porque, pues, insisto, el mundo está yendo hacia energías renovables y si no tenemos eso que ofrecer y de bajo costo, se viene un futuro difícil para México, bueno, al menos en el corto y mediano plazo. Muchísimas gracias, Víctor, y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras con el doctor en ciencias Víctor Ramírez. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Víctor.